Hubo sagas que parecían intocables, nombres enormes que habían marcado una época, pero que con los años se quedaron un poco atrapados entre la nostalgia y el recuerdo. Algunas llevaban demasiado tiempo desaparecidas, otras seguían vivas pero sin la fuerza de antes, y ahí es donde entran los reboots. No son simples regresos con gráficos nuevos, sino juegos que tuvieron que demostrar que esas sagas todavía podían importar. Y el primer ejemplo perfecto es King's Quest. La saga original era historia pura del PC clásico, de esas aventuras donde explorar, probar cosas raras y equivocarte formaba parte del encanto. Pero claro, en el 2015 no podías volver con la misma fórmula rígida de usa este objeto exacto en este píxel exacto, o te quedas atascado 3 horas. Tenías que modernizarlo sin cargarte su alma, y ahí es donde el juego acertó bastante. En vez de hacer un reboot agresivo, convirtió King's Quest en una especie de cuento interactivo, con Graham anciano narrando sus aventuras a su nieta. Esa idea le dio muchísimo corazón, porque no parecía solo una excusa para vender nostalgia, parecía un abuelo contándote cómo fue joven, cómo la lió, cómo aprendió, cómo ganó y también cómo falló. Y eso, para una saga tan ligada a la fantasía clásica, funcionaba de maravilla. Además, el juego no intentó competir con los grandes AAA de acción, no se puso a meter disparos, mundo abierto ni sistemas de progreso porque sí, apostó por exploración, humor, decisiones ligeras, puzzles más accesibles y personajes con mucho carisma. Es una aventura gráfica adaptada a otro tiempo, más amable, más cinematográfica, pero todavía con esa sensación de estar dentro de un cuento medieval lleno de pruebas absurdas, caballeros muy raros y situaciones que parecen sacadas de una fábula. Y de esa fantasía oscura pasamos a algo mucho más salvaje, porque Shadow Warrior del 2013 recuperó una saga gamberra y exagerada, pero dándole un combate moderno, rápido y con mucha personalidad. El original era bruto, gamberro, muy de su época, pero también había envejecido regular en varias cosas. Así que el reboot tenía un reto curioso, mantener esa energía salvaje pero sin parecer una pieza de museo con chistes pasados de rosca. Y lo consiguió bastante bien, porque entendió que Shadow Warrior no podía volver siendo un shooter serio, gris y militar. Tenía que ser rápido, exagerado, violento, con demonios, katanas, armas absurdas y un protagonista que no se toma demasiado en serio a sí mismo. Lo Wang volvía, pero ya no era solo una caricatura ruidosa, seguía siendo chulo, bocazas y pasado de vueltas, pero el juego le daba más recorrido, más presencia y una relación bastante divertida con Hoji, y acababa siendo el alma de la aventura. Lo mejor es que el reboot mezclaba muy bien disparos y combate cuerpo a cuerpo. No era solo avanzar pegando tiros sin pensar. La katana tenía muchísimo peso, podías cortar enemigos, esquivar, moverte rápido, usar poderes y alternar armas con una fluidez muy satisfactoria. Era un juego que te pedía estar activo todo el rato, entrando y saliendo del peligro como si cada combate fuera una pequeña pelea coreografiada, pero con sangre por todas partes. También ayudó que no intentara parecerse a todos los shooters de moda, mientras muchos juegos de la época apostaban por coberturas, realismo y pasillos militares. Shadow Warrior se fue al lado contrario, arenas amplias, enemigos demoníacos, humor negro, ritmo arcade y una sensación constante de caos controlado. Era fresco precisamente porque abrazaba lo que era. Y luego llegó Doom, y ahí ya no hablo de solo revivir una saga, hablo de recordar a toda la industria cómo se hace un shooter directo, brutal y sin complejos. Doom revivió su saga porque hizo algo que parece fácil, pero que casi nadie se atrevía a hacer: mirar a un clásico gigantesco y decir, vale, ¿qué era lo que realmente hacía divertido a Doom? Y la respuesta no era ponerle cinemáticas eternas, ni convertirlo en un shooter militar, ni llenarlo de coberturas. La respuesta era simple: velocidad, violencia, demonios, metal, armas enormes y cero ganas de pedir perdón. La saga venía de Doom 3, que tenía su público, pero se había ido más hacia el terror, los pasillos oscuros y el susto. No era malo, pero se sentía como otra cosa. Doom, el reboot, entendió que la identidad más poderosa de la saga no era esconderse de los demonios, sino entrar en una sala como si tú fueras el problema. Y eso cambió completamente la energía del juego. Desde el primer minuto el juego te deja claro que aquí no vienes a escuchar 20 minutos de explicación. Te despiertas, coges una armadura, revientas demonios y a funcionar. Esa escena ya era una declaración de intenciones. Doom volvía a ser directo, salvaje y brutalmente jugable.
Cada combate era una danza de movimiento constante: saltar, esquivar, disparar, cambiar de arma, rematar enemigos para recuperar vida, usar la motosierra para conseguir munición y seguir empujando hacia adelante. Y esa fue la clave: el juego no te dejaba jugar con miedo, te obligaba a atacar. En otros shooters, cuanto más bajo de vida, te escondes. En Doom, cuanto más bajo de vida, corres hacia el demonio más cercano y lo partes en dos. Esa idea hizo que el combate tuviera una personalidad increíble. Además, visual y sonoramente era una locura. Marte, el infierno, los laboratorios destruidos, las criaturas grotescas y esa banda sonora industrial de Mick Gordon parecía empujar cada disparo. Todo estaba diseñado para que te sintieras imparable, pero no invencible. Y ahora entramos en Castlevania Lords of Shadow, que hizo justo lo contrario. Cogió una saga gótica legendaria y la convirtió en una aventura enorme, trágica y mucho más cinematográfica. La serie seguía siendo legendaria, sí, pero en sobremesa llevaba años sin encontrar una identidad fuerte. Habían intentos en 3D, habían buenas ideas, habían nombres importantes detrás, pero faltaba ese golpe en la mesa que dijera: Castlevania también puede funcionar en una superproducción moderna. Y Lords of Shadow hizo justo eso. Cogió la base clásica de la saga, los castillos, los monstruos, la estética gótica, la tragedia, la lucha contra la oscuridad, y lo convirtió en una aventura de acción enorme, cinematográfica y mucho más accesible para el público de la época. No intentó copiar al milímetro a los Castlevania antiguos, porque sabía que eso en 2010 no iba a tener el mismo impacto. Lo que hizo fue reinterpretar la saga con una escala brutal. Gabriel Belmont fue clave. En vez de ser solo el cazavampiros de turno, el juego lo presentó como un personaje roto, marcado por la pérdida, con una historia mucho más dramática. Y eso le dio peso a todo. No estabas simplemente avanzando por escenarios bonitos matando criaturas, estabas acompañando a un tío que se estaba hundiendo poco a poco, mientras buscaba una solución imposible. Esa parte trágica encajaba muy bien con Castlevania, porque la saga siempre ha tenido ese aire de maldición, destino y sacrificio. Luego tenías el combate, que era directo, espectacular y muy de su época. Tenía combos, magia de luz y sombra, jefes enormes, plataformas, puzzles, exploración ligera y momentos que parecían pensados para dejarte con la boca abierta. No era el Castlevania más puro, pero sí el Castlevania que podía volver a competir en consolas grandes. Y visualmente tenía una fuerza tremenda. Bosques oscuros, ruinas, castillos, criaturas grotescas, nieve, piedra, sangre, melodrama. Todo respiraba fantasía oscura. Se notaba que querían construir la saga desde cero, pero manteniendo ese ADN de cuento gótico y monstruos clásicos. Después pasamos a Tomb Raider, que hizo algo distinto. No rescató a Lara Croft mostrándola como una leyenda desde el minuto 1, sino enseñando cómo se construía esa leyenda desde el barro, el miedo y la supervivencia. Durante años la saga había vivido mucho de su leyenda: mansiones, tumbas, pistolas dobles, acrobacias imposibles y esa Lara casi invencible que parecía tenerlo todo controlado. El problema es que con el paso del tiempo esa fórmula empezó a quedarse un poco lejos del jugador moderno. Lara seguía siendo famosa, pero la saga ya no tenía el mismo golpe, y el reboot hizo una jugada muy inteligente. En vez de presentarnos a la Lara legendaria desde el minuto 1, nos enseñó cómo se construye esa leyenda. Aquí no empieza siendo una aventurera perfecta, empieza siendo una chica joven, asustada, herida, perdida en una isla que quiere matarla cada 5 minutos, y eso cambió por completo la conexión con el personaje. De repente no estabas controlando a un mito, estabas viendo nacer a uno. La isla de Yamatai también fue clave, porque funcionaba como una trampa gigante. No era solo un escenario bonito para saltar y disparar, era barro, lluvia, ruinas, cadáveres, sectas, cuevas, montañas y sensación constante de peligro. El juego te metía en una aventura muy física donde Lara sufría cada caída, cada golpe y cada decisión, y eso le daba mucha intensidad. Jugablemente, además, se modernizó muy bien. Tenía exploración, tiroteos, sigilo ligero, mejoras, zonas opcionales, tumbas secundarias y un ritmo muy cinematográfico. Se notaba la influencia de los grandes juegos de acción de la época, pero Tomb Raider lo usaba para recuperar relevancia, no para desaparecer dentro de la moda. Era más directo, más espectacular y más accesible, pero todavía mantenía esa idea de aventura arqueológica, supervivencia y descubrimiento. Y si Lara volvió más humana, Wolfenstein The New Order hizo algo parecido con BJ Blazkowicz.
Y es que Wolfenstein The New Order hizo algo que parecía imposible: coger una franquicia histórica de esas que básicamente ayudaron a construir el shooter en primera persona y hacer que volviera a sentirse importante en pleno 2014, porque Wolfenstein tenía nombre, tenía legado, tenía historia, pero también venía de una etapa donde ya no era precisamente el centro de la conversación. Mucha gente lo recordaba por lo que había significado en el pasado, no por lo que estaban haciendo en ese momento. Y entonces llegó The New Order y dijo: vale, esto va de disparar nazis, sí, pero también va de hacer que te importe. Y esa fue la gran sorpresa, porque todos esperaban acción bruta, armas enormes y violencia exagerada, y eso estaba ahí, clarísimo. Pero el juego también se atrevió a darle alma a una saga que muchos veían como puro disparo clásico. BJ Blazkowicz dejó de ser solo el soldado musculado que arrasaba con todo, y pasó a ser un personaje cansado, dañado, con recuerdos, miedos y una parte humana que no esperabas. La ambientación también fue una barbaridad. Ese futuro alternativo donde los nazis ganaron la guerra tenía una fuerza tremenda. No era solo un decorado para pegar tiros, era un mundo incómodo, opresivo, con tecnología imposible, bases muy grandes, propaganda, brutalidad y una sensación constante de pesadilla histórica. El juego conseguía que cada escenario tuviera personalidad, desde prisiones y laboratorios hasta ciudades dominadas por una maquinaria absurda y aterradora. Jugablemente, además, era justo lo que la saga necesitaba. Podías ir a lo bruto con dos armas a la vez, como en los viejos tiempos, pero también tenías sigilo, exploración, mejoras y un ritmo mucho más moderno. No intentaba ser un shooter militar serio ni una película interactiva eterna. Era directo, contundente y muy satisfactorio, pero con suficiente narrativa para que no pareciera vacío. Y luego tenemos Ninja Gaiden, que no volvió para hacer amigos. Ninja Gaiden del 2004 hizo una cosa muy bestia: cogió una marca clásica que venía de la época de los 8 bits y la transformó en uno de los juegos de acción más potentes, elegantes y exigentes de su generación. Porque claro, Ninja Gaiden ya tenía historia, Ryu Hayabusa no salió de la nada, pero para mucha gente la saga era casi un recuerdo de otra época, de aquellos juegos difíciles, rápidos y muy de reflejos. Faltaba una versión moderna que demostrara que ese espíritu seguía funcionando. Y vaya si funcionó. El reboot de 2004 no volvió como una aventura amable para que cualquiera entrara sin sufrir. Volvió con mala leche, con precisión y con una idea clarísima: si quieres ser Ryu Hayabusa vas a tener que jugar bien. Y eso fue parte de su encanto. No era difícil por molestar, era difícil porque te obligaba a entender el combate. Cada enemigo podía castigarte, cada jefe te ponía contra la pared y cada victoria se sentía ganada de verdad. Lo mejor es que el juego no era solo duro, también era increíblemente fluido. Ryu se movía como una máquina, corría por paredes, saltaba, esquivaba, lanzaba shurikens, usaba ninpo y encadenaba ataques con una velocidad brutal. Habían espadas, nunchakus, armas pesadas, técnicas especiales y un ritmo de combate que cuando lo dominabas te hacía sentir realmente peligroso. Además, visualmente era una locura para la Xbox. Tenía escenarios muy cuidados, enemigos agresivos, animaciones limpias y una puesta en escena que le daba a la saga un aire mucho más adulto y espectacular. Ya no era solo el recuerdo del clásico lateral, ahora era una aventura 3D grande, dura y con personalidad. Thief, en cambio, fue un regreso más discutido pero importante, porque volvió a poner sobre la mesa una saga clave del sigilo, y recordó que la fantasía de ser un ladrón en las sombras seguía teniendo muchísimo potencial. Thief era una saga importantísima para entender el sigilo en primera persona, pero también era de esas franquicias que mucha gente joven conocía solo de oídas. Era el típico nombre que los veteranos mencionaban con respeto, mientras que otros pensaban: vale, pero ¿esto y cómo se juega? Y ahí entró el reboot. Su gran mérito fue intentar traducir esa fantasía del ladrón maestro a una generación más moderna. Volvía Garrett, volvía a la ciudad oscura, volvía la idea de moverte entre las sombras, colarte por ventanas, apagar luces, evitar guardias y robar hasta el último objeto brillante que vieras en una mesa. Y eso, aunque el juego tuvo decisiones discutibles, seguía teniendo una fuerza muy especial, porque Thief no va de ser el héroe que entra por la puerta principal, va de ser el tipo que nadie ve, nadie oye y cuando se dan cuenta ya falta medio inventario. La ambientación ayudaba muchísimo. Esa ciudad enferma, sucia, llena de callejones, tejados, mansiones, guardias y secretos, tenía un tono muy marcado. No era una fantasía bonita, era fantasía oscura, húmeda y decadente. El juego sabía vender esa sensación de estar entrando en sitios donde no deberías estar, y cuando funcionaba, cuando ibas sin hacer ruido, apagabas una vela, esquivabas una patrulla y robabas una caja fuerte sin que nadie se enterara, se notaba por qué Thief había sido tan importante. También modernizó varios
varias cosas: controles más accesibles, presentación más cinematográfica, ayudas visuales, movimiento más fluido y misiones pensadas para un público menos acostumbrado al sigilo puro de PC clásico. Eso hizo que mucha gente descubriera la saga por primera vez. Después llegó Ratchet y Clank, que revivió su saga con humor, color, armas absurdas y esa energía de aventura espacial que seguía funcionando de maravilla. La saga llevaba años sacando juegos, algunos mejores, otros más pequeños, otros más experimentales, pero ya no tenía ese impacto de «esto es uno de los grandes nombres de PlayStation». Seguía siendo querida, claro, pero parecía vivir más de su público fiel que de conquistar a una nueva generación. Y entonces llegó este reboot, aprovechando también la película para volver a contar el origen de Ratchet y Clank, con una presentación mucho más moderna. Era como coger el primer juego de PS2, limpiarlo, acelerarlo, hacerlo más espectacular y decirle al jugador: mira, esto sigue teniendo encanto. Y funcionó de maravilla porque Ratchet y Clank nunca ha necesitado ser oscuro, profundo o dramático para destacar. Su fuerza está en otra parte: mundos coloridos, armas absurdas, plataformas ligeras, humor, acción rápida y esa sensación de aventura espacial para todos los públicos, pero con muchísimo oficio detrás. Lo mejor del reboot es que entraba por los ojos desde el primer minuto. Parecía una película animada jugable con escenarios llenos de color, enemigos por todas partes, explosiones, naves, ciudades futuristas y una limpieza visual tremenda. Para mucha gente que no había tocado la saga en PS2, aquello fue una puerta de entrada perfecta. No hacía falta conocer 20 años de historia, te presentaban a Ratchet, te presentaban a Clank, te daban un arsenal ridículo y te soltaban en planetas que te invitaban a jugar. Y el combate seguía siendo puro Ratchet. Cada arma tenía su gracia: una lanzaba rayos, otras convertían enemigos en ovejas, otras llenaban la pantalla de caos. Esa variedad hacía que disparar no se sintiera repetitivo, porque siempre había una herramienta absurda esperando su momento. Y cerramos el vídeo con Hitman, un reboot que entendió perfectamente que la gente 47 no necesitaba más acción lineal, sino mapas enormes, libertad, paciencia y asesinatos tan limpios que parecían accidentes. La saga venía de Absolution, que tenía buenas cosas, pero también había empujado mucho hacia la acción, la narrativa lineal y el disfraz de juego cinematográfico. Y claro, Hitman no brillaba más cuando intentaba parecerse a otros, brillaba cuando te daba una misión, un objetivo y un mapa lleno de posibilidades absurdos. El reboot del 2016 entendió eso perfectamente. En vez de construir niveles pequeños y cerrados, apostó por grandes cajas de arena. París, Sapiencia, Marruecos, Bangkok, Colorado, Hokkaido. Cada misión era casi un parque temático del asesinato creativo. Podías entrar por la puerta principal, colarte por una ventana, disfrazarte de camarero, manipular una lámpara, envenenar una bebida, sabotear un experimento o provocar un accidente tan limpio que parecía que tú no habías estado ahí. Esa era la magia, sentir que el plan era tuyo. Y encima el juego tenía una rejugabilidad brutal. No era pasarte una misión y ya está, era repetirla para probar una ruta, otro disfraz, otro método, otro desafío. Cada escenario escondía historias internas, rutinas de personajes, oportunidades y pequeños detalles que te hacían pensar: espera, ¿y si hago esto? Hitman volvía a ser un juego de observación, paciencia y creatividad, no solo de apretar gatillos. También le ayudó mucho el formato por episodios, aunque al principio generó dudas. Al final encajaba con la estructura de Hitman, porque cada mapa podía respirarse, estudiarse y exprimirse durante semanas. Y al final, todos estos reboots tienen algo en común: no revivieron sus sagas solo por volver. Lo hicieron porque encontraron una forma de conectar el pasado con el presente. Algunos fueron más fieles, otros cambiaron muchísimo la fórmula, y otros dividieron a los fans, pero todos consiguieron que sus nombres volvieran a sonar. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué reboot crees que revivió mejor su saga? ¿Y cuál piensas que nunca debió tocarse? Déjamelo abajo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si todavía no lo estabas. Y si quieres comprarte juegos baratos y alguno de estos, echa un vistazo a la descripción y al comentario fijado, porque te los vas a encontrar en Eneba y además muy rebajados de precio. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.